Ya estamos, aquí la habíamos anunciado, con la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Connie. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana de domingo. A ustedes. Ministra, llevamos 7 días, o estamos completando, ¿cierto?, el 7º día del paro de camioneros. Ya hay problemas en, al menos la reposición de algunos productos. Se habla también de desabastecimiento de algunas frutas que podrían perderse porque no alcanzan a llegar al barco, ¿cierto?, a tiempo. ¿Cuándo se termina esto? Fíjese que nosotros hubiéramos esperado que se hubiera terminado esto después del esfuerzo del ministro Marcel todo el día lunes, que se hubiera terminado efectivamente el lunes en la noche. El lunes en la noche hubo un acuerdo de las principales confederaciones de camioneros y al día siguiente, lamentablemente, parte de una de las confederaciones se descuelga y además se suman pequeños grupos de camioneros que no pertenecen a estas grandes agrupaciones. En consecuencia, todo esto que hemos vivido, entre comillas, de más, es producto de una intransigencia y yo diría además... ¿Intransigencia de quién? De parte de estos grupos descolgados de camioneros que tienen pretensiones que ciertamente son excesivas. Imagínese usted que las principales confederaciones el día lunes en la noche aceptaron el acuerdo porque entendieron que el país estaba haciendo un esfuerzo a efectos de mantener la seguridad del suministro y abastecimiento de toda la población. Pero ya estos grupos descolgados en verdad han superado largamente la línea de lo aceptable y comprensible. Y, ministra, ¿no se perdió tiempo de alguna manera en no conversar antes con estos grupos descolgados que usted llama, que son los camioneros de la Fuerza del Norte, ¿cierto?, que son también los camioneros del Biobío, y que ellos no se sienten interpretados, identificados con las dos grandes agrupaciones que estaban negociando con el gobierno y que fueron los que llegaron a este acuerdo el día lunes, donde el gobierno hizo digamos, una oferta bastante importante con el congelamiento, ¿cierto?, por 3 meses del precio del diésel. Pero no estaban, da la impresión que se equivocaron en con quién tenían que negociar, ¿o no? No se perdió tiempo porque recién ayer se reunieron con estas fuerzas, agrupaciones de descolgados, como se llama. Dos cuestiones que habría que señalar ahí. Uno, este gobierno es un gobierno muy dialogante y en consecuencia siempre está conversando, recibiendo inquietudes, analizando propuestas, etcétera. Pero en segundo lugar, no es posible, hay cuestiones que resultan más allá de lo posible de imputar a un gobierno, a un grupo de autoridades, etcétera, porque estamos hablando de grupos descolgados y otros que espontáneamente adhieren y adhieren después de la propuesta, o sea, hacen nacer una petición con posterioridad a una oferta aceptada por parte de las grandes confederaciones. ¿No hubo algún error como de cálculo por parte del gobierno en con quién negociar? Porque el lunes, efectivamente, uno tenía la sensación, al menos esa es la sensación que daban desde el gobierno, que estaba todo bastante controlado y que el paro se iba a terminar al día siguiente. Y esto solo fue agrandándose y ya llevamos 7 días. Entonces da la impresión que se le fue de las manos. No, lo que pasa acá es que si hay algo imposible de dimensionar en su exacta medida, es la ambición. La ambición de estos grupos descolgados y otros espontáneos, porque se estuvo negociando con las grandes confederaciones. Si no hubiera sido así, créame que estaría todas las fermas de todo el país ocupadas. Esto no es así. Estamos hablando de grupos de camioneros con una ambición desmedida que han hecho peticiones que en verdad se alejan con mucho de lo razonable y entendible que sea posible de acceder. ¿Y a quién le corresponde manejar esa ambición que usted llama desmedida? ¿A los dirigentes con los que ustedes se reunieron? ¿O cómo se hace? Nosotros como país estábamos acostumbrados a que existieran organizaciones que representaran a su grupo de interés. Esto se ha ido desfigurando y en el caso de los camioneros es un ejemplo clarísimo porque con las grandes confederaciones, insisto, se conversó. Juan Araya, el señor Pérez, estuvieron sentados a la mesa y el señor Araya dice el día siguiente, lamentablemente se me descuelgan. O sea, hay problemas de liderazgo en esto, hay problemas, etcétera, no me corresponde. ¿Quién tiene que resolver eso? ¿Los mismos dirigentes? Mire, cuando ya afecta al país,
cuando afecta a la población, cuando tenemos amenaza al suministro a la población de bienes esenciales, la verdad es que tenemos que entrar nosotros a resolver un problema que claramente tiene otro origen. Pero somos autoridad, somos gobierno, lo resolvemos y en eso estamos. Ya, y en eso estamos. Quiero preguntarle un par de cosas sobre cuál es el plan del gobierno, pero se invoca la Ley de Seguridad del Estado, ¿cierto? Y se da una orden, eso fue más o menos jueves en la noche, del despeje de las vías, que Carabineros despeje las rutas. ¿Por qué todavía entonces hay zonas donde no se está dejando pasar o no llegan o los camioneros no pueden pasar libremente todavía? Sí, quisiera ser muy clara en esto porque el gobierno impartió instrucciones por escrito respecto de aquello que correspondía que Carabineros hiciera. En su gran mayoría, Carabineros ha hecho su tarea y en otras se ha debido generar procesos al interior de Carabineros para determinar responsabilidades por el no cumplimiento cabal de esas instrucciones de parte del gobierno. ¿Dónde no ha habido cumplimiento por parte de Carabineros? En algunos escuchamos el otro día a un prefecto que señaló, bien, no tengo claridad de las líneas de acción, etcétera. Bueno, estamos hablando de ese tipo de situaciones. O sea, hay carabineros que no están obedeciendo, digamos, las órdenes de yo diría que más bien las vías. No me atrevería a hacer un juicio tan drástico, pero sí me atrevería a decir que hay carabineros que no han aquilatado en su real sentido la orden que se les impuso, que se les entregó. Y de esto ha dado cuenta el general director de Carabineros, así que respecto a eso creo que no hay nada más que decir. Lo que sí hay que decir es que en este minuto que estamos nosotras conversando, está en este minuto en el Ministerio del Interior trabajándose para efectivamente lograr que aquellos que aún no deponen su actitud lo hagan, porque ya están interpuestas las querellas por seguridad interior del Estado, ya se han hecho lo que se acordó, está sobre la mesa y está operando, lo dijo el ministro Marcel el día lunes, así que yo creo que hay que hacer un llamado y aprovechamos esta instancia y todas las necesarias a aquellos que permanecen descolgados a hacer una mirada respecto de qué ocurre con su acción y la población. Si esto no tuviera consecuencias, en realidad sería totalmente pacífico. Pero estamos hablando de un grupo de presión que tras una ambición desmedida está poniendo en riesgo la provisión de la población, genera múltiples incomodidades para los conductores y muchas consecuencias que por supuesto no queremos. Hablando del abastecimiento, ¿cuál es el plan de abastecimiento del gobierno, ministra? Y decirle a la población, digamos, el gobierno garantiza que va a haber, que no va a haber desabastecimiento. Sí. ¿Qué pasa con los lugares donde hay en este minuto problemas de reposición? Sí, bueno, en esto quisiéramos ser muy claros. No hay una crisis de abastecimiento en el país. Ya. Lo que existe es dificultades de reposición en algunos puntos y respecto de algunos bienes. En consecuencia, no es para hacer un llamado a la población, tienen que aperarse como mejor puedan. Eso está muy lejos de ser aquello que estamos hablando. Estamos hablando de un grupo de camioneros que con una, insisto, ambición desmedida, está generando problemas en el abastecimiento de la población, pero no al límite de que tengamos una crisis de abastecimiento en la población. Eso no existe. Para terminar con el tema de los camioneros y avanzar hacia otros varios temas que tenemos, ministra, hay quienes critican o se cuestionan por qué el gobierno ha sido así de firme de invocar inmediatamente o rápidamente, ¿cierto?, ley de seguridad del Estado, ordenar que se desalojen y que se despejen las vías. ¿Por qué no se usa esa misma dureza para aplicar esa misma ley o la ley antiterrorista en la macrozona sur? En la macrozona sur se han aplicado las leyes que han dado verdaderos resultados. Cada situación tiene una estrategia jurídica que apunta desde el gobierno ¿a qué? A la eficacia, al mejor resultado. En la macrozona sur hay que ver todo lo que ha pasado durante el año, se han desmantelado una serie de grupos y se ha hecho con la nueva ley de robo de madera, por ejemplo, las querellas por incendio, etcétera, que han dado resultados puesto que tenemos una cantidad bien impresionante de grupos desmantelados y que creo que
no han tenido el suficiente eco respecto de lo que significa los éxitos que se han tenido en materia investigativa y represiva. Y estamos hablando de un sistema completo. Este es un engranaje que parte desde la Fiscalía, sigue con los jueces de garantía, con los tribunales, con la PDI investigando. No hay un doble estándar por parte del gobierno. No, en lo absoluto, porque Ya. se ha actuado con, insisto, con un criterio de eficacia. Y eso se ha hecho tanto con los camioneros como con la macrozona sur y con el narcotráfico y la asociación ilícita en general. Ministra, hablemos de la Cámara de Diputados, con la que usted tiene que relacionarse permanentemente con el Congreso, ¿cierto? Esa De es las mi vida. censuras, exactamente, ese es su mundo, de las censuras en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Se acabó la buena relación con los diputados y con la oposición? No, yo, como usted muy bien dice, estoy en permanente contacto y con todos los sectores además, no solamente con los de gobierno. Y lo que puedo señalar con total garantía de que es así, es que el diálogo está intacto. Estamos conversando todos los sectores, oficialismo, oposición, etcétera, lo hacen los diputados entre sí y lo hace el gobierno con la oposición y con el oficialismo. En consecuencia, la existencia de tensiones de carácter político, de climas que en determinados momentos se hacen más crispados que otros, etcétera, es parte de la vida política. No dramatizaría. ¿Usted no lo encuentra grave lo que está pasando? No lo encuentro grave en el siguiente sentido. Estamos aún dentro de ¿qué? De un marco de lo que es la lógica de la acción política, de la confrontación de fuerzas, porque como el oficialismo, es decir, los grupos partidarios, los partidos que son afines al gobierno, lograron ganar la presidencia de la Cámara de Diputados, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia, naturalmente el sector derrotado, vale decir la oposición, intenta hacer una maniobra de fuerza para lograr tener una mayor representación en lo que es la dirección de la Cámara de Diputados. Me parece que esa es una acción que está dentro de lo previsible, lo que no significa que no haya un cuestionamiento desde el sector oficialista y desde el gobierno en torno a que se está utilizando el reglamento de una manera que desvía sus reales fines, porque el reglamento de la Cámara sostiene que se puede censurar a un presidente o presidenta de comisión cuando no esté ejerciendo adecuadamente su rol. Y no es esta la causal. ¿Sería el caso? No es el caso porque no es la causal que se ha invocado, porque ni al diputado Manucheri, ni al diputado Joanet, ni muchos otros, ni el diputado Raúl Leiva, por ejemplo, de Seguridad, han ejercido de manera inadecuada su rol. Por el contrario, existe un reconocimiento general respecto al buen desempeño que han tenido. Esta es una maniobra de fuerza política. Ahora, también es importante decirlo a la ciudadanía que está en su casa, este tipo de presiones políticas, la verdad es que les resulta bastante ajeno y cuestionable por lo demás. ¿Y teme que ahora vayan en este mismo intento y en esta estrategia que está haciendo la oposición, que vayan por el propio presidente de la Cámara, por Vlado Mirosevic? O sea, yo no... ¿Cómo adivinar lo que quieren hacer? Pero ya lo ha dicho la oposición. Pero me parecería... Que buscarán la censura de la mesa. Parecería un despropósito porque... ¿Cómo lo puede ver aquello? Porque, en definitiva, lo que todos tratamos de hacer desde nuestras respectivas fuerzas políticas es actuar políticamente de una manera que la ciudadanía la lea y la comprenda como beneficiosa para su vida personal, familiar, diaria, comunitaria. Entonces, la pregunta es, si Vlado Mirosevic ganó en buena lid la presidencia de la Cámara, ¿cómo mirará la ciudadanía que lo desbanquen de un día a otro? ¿Cómo mirará la ciudadanía que no lleva ni 4 días sentado y ya surgen las primeras críticas? La verdad de las cosas es que se están extremando esos juicios tan severos respecto de la acción política dentro de la Cámara y no es bueno. Pero eso no significa que no haya diálogo, que no estemos conversando y que naturalmente nos vayamos a instar por un desarrollo de esa vida al interior de la Cámara que haga eco de esa deliberación democrática que está llamado el Poder Legislativo y nosotros como colegisladores y a la amistad cívica que se aprecia tanto. Usted hace 15 días más o menos dijo que había visto un ánimo colaborativo y no obstruccionista en esta oposición. Sí. ¿Lo mantiene o cambió eso? Fíjese que me atrevo a mantenerlo en tanto seguimos sentados conversando,
Vemos que las reformas siguen, la tributaria y la de pensiones, siguen su trámite como debe ser, y hay conversaciones respecto a los puntos políticos que todos tienen derecho a hacer respecto de aquello. Lo he dicho y lo reitero, creo que un ánimo obstruccionista se aprecia cuando no hay intención de diálogo y cuando adicionalmente se trata, por mecanismos legítimos o no, de impedir esa deliberación. Y eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. O sea, ¿la oposición está colaborando para sacar adelante las reformas tributarias de pensiones? Está siguiendo la lógica que se debe seguir para la elaboración de las leyes. Está presente aquello, están asistiendo a las comisiones, están poniendo sus puntos políticos y, naturalmente, cuáles vayan a ser los derroteros de esa conversación, esa es otra cuestión. Pero yo llamo colaboración al hecho de que se está continuando con el juego democrático deliberativo en el lugar que corresponde, que es, en este caso, el Congreso Nacional. Una de las cosas que ha pedido, o que está pidiendo Chile Vamos, y que le piden directamente a la moneda, es que habrá un nuevo pacto donde se repartan las comisiones. ¿Está dispuesto el gobierno a hacer eso? Es que ahí hay un error de base. A ver, ¿cuál es? No es el gobierno el llamado a distribuir las comisiones ni determinar cuál sea la representatividad dentro del Congreso. El gobierno puede... Eso lo hace concretamente las fuerzas políticas que están presentes en la Cámara. Lo que yo entiendo, y en esto quisiera hacer una precisión, es que nuestra labor, y la mía en concreto, que soy la ministra secretaria general de la Presidencia, encargada de hacer el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es que naturalmente nosotros estamos súper disponibles y lo hacemos a llevar conversaciones políticas adelante, a dar nuestro parecer, a apoyar ciertas iniciativas, y eso, por supuesto, que está sumamente disponible y lo hacemos todos los días. Y quiero aclarar que eso no se llama intervencionismo como algunos han pretendido. Eso se llama hacer la labor política que corresponde, porque lo que hace el Poder Ejecutivo y lo que hace el Poder Legislativo es acción política todos los días y a cada instante. Ministra, ¿y qué responde a las presiones por el sexto retiro? Pamela Giles ya dijo que será censurada la presidenta de la comisión, que es Carol Cariola, si es que no se propone el sexto retiro en tabla. Bueno, primero decirle a quienes nos están escuchando que el que una diputada públicamente diga que le doy una oportunidad a tal persona para hacer algo, para no censurarla, eso se parece harto a una amenaza. No creo que sea el lenguaje, no creo que eso se llame amistad cívica, ni se llame tener un ánimo deliberativo, democrático, sino que ahí hay un tipo de trato que llamamos a desterrar desde el Congreso. Y en cuanto al sexto retiro propiamente tal, el gobierno ha sido extraordinariamente claro. El ministro Marcel ha sido muy didáctico en explicar aquello. Tenemos un prestigio como país respecto a la responsabilidad fiscal. El sexto retiro no va en la línea de la responsabilidad fiscal y tampoco va en la línea de solucionar la vida de las personas. O sea, ya se vivió descartado totalmente. Y si se llevara adelante por parte de la Cámara de Diputados, terminarían recurriendo al Tribunal Constitucional. Yo creo que cada hecho y cada circunstancia hay que mirarla en el momento concreto. Lo que sí es bueno reiterar que cualquier iniciativa que diga relación con gasto fiscal, con seguridad social, es materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y el presidente no va a instar por un sexto retiro, porque nosotros estamos empeñados en soluciones definitivas, como es, por ejemplo, la reforma previsional, que es otra historia. Hablemos de la reforma previsional, ¿cierto? Como parte de la agenda transformadora del gobierno. ¿Cómo queda esa agenda transformadora, por ejemplo, este proyecto, con esta nueva situación con la oposición? Hay como un rebaraje en las coaliciones o en cómo se están organizando en las votaciones los partidos. Está el Partido de la Gente, que ha apoyado más bien a la oposición, ¿cierto? También algunos de la democracia cristiana. En fin, ¿cómo ve el futuro de esas reformas, pensiones específicamente, con esta situación en el Congreso? ¿Van a tener los votos o van a tener que ceder el gobierno con su proyecto inicial? Yo partiría por señalar que tenemos a dos ministros extraordinarios llevando adelante esta materia, que es el ministro Marcel y la ministra Jara, que son
extraordinariamente pedagógicos, didácticos y sólidos técnicamente. Pero no, eso no garantiza conseguir los votos. Es que aquí voy, es que tenemos la base con la cual partimos para hacer este trabajo es muy buena y es indiscutida, porque es distinto cuando se discute la solidez técnica o se alega que esta reforma ha sido construida de una manera inadecuada, etcétera. Tómese el vasito de agua nomás, ministra, no importa. Entonces tenemos un punto de partida de base que es muy bueno. Ahora, con ese punto de partida, nosotros naturalmente sabemos que la oposición va a hacer determinados puntos respecto de la reforma previsional. Confiamos en que podamos llevar adelante una discusión con altura de miras, pensando en lo que interesa respecto de la reforma previsional. ¿Qué nos interesa? Que suban las pensiones en Chile. ¿Por qué? Porque no hay nadie de oposición, ni de gobierno, ni de los grupos que están en medio, digamos, el Partido de la Gente, por ejemplo, que pueda decir que las pensiones en Chile, sus montos satisfacen en cuanto a eso. Nadie lo dice eso. Nadie se atreve a decirlo porque no es verdad. Si el punto es el cómo se suben esas pensiones. Entonces, justamente, no podemos perdernos esta oportunidad de solucionar un problema donde ya tenemos una base. Nosotros tenemos hoy día una pensión garantizada universal. Si nosotros logramos avanzar con la reforma tributaria, la pensión garantizada universal va a subir de 193.700 a 250.000 pesos, subiendo ya la base de cualquier pensión por sobre la línea de la pobreza. Entonces, desde ese punto de partida en adelante es que planteamos esta conversación. Y esto, dejarlo bien en claro para la oposición, para quienes nos escuchan, esto no es que queramos tener el triunfo del gobierno, etc. Nosotros estamos pensando en que verdaderamente quien jubila hoy día tiene que pensar antes de jubilar, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Si hoy día gano 700.000 pesos, ¿en cuánto me va a quedar la pensión? Con la AFP le queda mucho más abajo de aquello que le permite tomar tranquilamente la decisión de jubilar. Nuestra propuesta es que aquella persona que va a jubilar diga, puedo hacerlo porque la diferencia entre mi última remuneración y lo que voy a recibir la puedo sostener. Ya, pero eso hoy día no es así. Pero hoy día en el escenario actual, porque esto digamos, avanza y se logra con votos, ¿cierto? Así es. Votos que no están hoy día para la aprobación del proyecto como está el gobierno. ¿Ustedes están conscientes de que lo más probable es que tengan que ceder en su propuesta original? Nosotros estamos conversando con la oposición y con personas de la sociedad civil o grupos de la sociedad civil en torno al proyecto. Nosotros, por supuesto que en esa conversación, si es que surgen aportes, observaciones, reparos que sean posibles de llevar adelante, sosteniendo nuestro proyecto en cuanto a su efecto final, que es aumentar el monto de las pensiones, por supuesto que hay una mesa dispuesta para ello, pero siempre y cuando se mantenga el objetivo final, que es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Bueno, esta semana otro tema importante que se verá en el Congreso es el presupuesto, ¿cierto? Fue aprobado en el Senado, ahora vuelve a la Cámara de Diputados, donde tuvieron los problemas iniciales. Y quiero preguntarle, ministra, si usted tiene la garantía o sabe que tiene los votos para poder, aprobar los recursos para el Ministerio del Interior, para el tema de seguridad, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted cree que va a pasar esta vez por la Cámara de Diputados? Bueno, partamos diciendo que ya en el Senado pudimos reponer todas esas partidas que usted acaba de señalar. Así que vamos con un buen impulso. Ahora, nunca hay que dar por ganado los votos hasta que no se emiten. Es lo mismo que en el fútbol, no hay que cantar el gol hasta que se haya dado por efectivamente hecho. ¿Pero usted cree que le va a ir mejor que en la primera pasada por la Cámara de Diputados? Quiero señalar que llegamos a esta nueva comisión ahora, mañana concretamente, mañana lunes, llegamos desde luego por el protocolo que se ha firmado el gobierno con algunas indicaciones aprobadas, otras no. Entonces vamos en un muy buen escenario para llevar adelante esta nueva conversación democrática, deliberativa con quien corresponde, y mañana esperamos tener un buen presupuesto para la nación. Ministra, esta semana también, el día miércoles, ¿cierto? Va a tener mucha pega esta semana. Bueno, como todas las últimas, como las anteriores, llevamos. Ya, pero este miércoles se vota en el Senado la propuesta del gobierno para el próximo fiscal nacional, que es José ¿Pasa o no pasa el miércoles? Mire, partamos diciendo que
el gobierno ha escogido a una persona para proponérsela al Senado a partir de una quina que formó el Poder Judicial. Entonces, señalar que el gobierno hace una propuesta sobre un marco bien acotado, que son los 5 nombres que envía el Poder Judicial, concretamente la Corte Suprema. Y se ha tomado la decisión de proponer al Senado el nombre del fiscal Morales, José Morales, y nosotros creemos que mañana hecha la presentación que debe formular el fiscal Morales ante el Senado, los senadores estarán en disposición de votar y esperamos votar favorablemente el nombre de José Morales, en tanto él tiene que exponer su programa que ya está disponible en YouTube a propósito de la presentación que hizo en la Corte Suprema. ¿Y qué nos interesa y qué le interesa al Senado, por cierto, no tengo ninguna duda, es la capacidad de formular políticas para ser implementadas por el Ministerio Público que coincidan con la principal necesidad y preocupación que manifiesta el país, que es la seguridad. Narcotráfico, asociación ilícita, delitos en general, también aquellos que afectan la vida de las personas todos los días, portonazos, demás, y de una forma científica, técnica, en colaboración con los demás entes que participan en la persecución y represión del delito. ¿Y esto también incluye los delitos económicos? Se lo pregunto porque una de las críticas que ha habido en contra de José Morales es que no hubo, digamos, en algunos casos donde él estuvo presente, en el caso de las farmacias, que terminó con clases de ética, y después también no haber logrado formalizar a Ponce Lerú, en el caso Cascada. Bueno, la pregunta es, ¿José Morales da garantías de no tapar irregularidades en financiamiento de la política y los delitos económicos también? Es que yo creo que en su pregunta hay un punto que es complejo, que es tapar delitos económicos. Yo no le atribuyo esa intencionalidad al fiscal Morales. Yo creo que yo soy abogada de la Universidad de Chile, formada ahí, y una de las cosas que aprendí es que en el devenir judicial hay muchos resultados posibles y también hay muchas estrategias posibles. El desafío del fiscal Morales mañana en su presentación al Senado es hacer ver de qué manera él está pensando la persecución penal en distintos tipos de delitos, entre otros los económicos. Y esperamos y confiamos en que va a presentar un programa, como lo hizo en la Corte Suprema, que dé garantías respecto a que satisfacerá el interés nacional en materia de persecución delictual. Ya, o sea, las críticas las hizo el Partido Comunista en todo caso, las principales críticas al candidato del gobierno. Bueno, es que... ¿Se imaginó alguna vez que iba a tener que estar convenciendo a su propia gente para que le den los votos? O sea, yo, mire, ¿al fiscal? Parto por imaginar que todos los parlamentarios, tanto los oficialistas como los de oposición, requieren explicaciones. Y estamos totalmente disponibles a darlas como gobierno y las hemos dado. Y eso, por supuesto, que incluye al Partido Comunista, Prueba de Dignidad Completo, y al Socialismo Democrático, a quienes permanentemente les estamos explicando las razones o los fundamentos de determinadas decisiones del Ejecutivo. Ministra, otro de los temas que está en la agenda muy fuerte y que es un tema de preocupación de muchos sectores es la deserción escolar, el tema y el drama que hay en la educación en nuestro país por uno de estos factores, que es los 50.000 niños que conocimos, ¿cierto?, hace un par de semanas, que salieron del sistema en el 2021 y 2022. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, pidió urgencia, priorizar la tragedia país, son sus palabras a propósito de esto. ¿Está el gobierno desoyendo esta urgencia? Porque ella dijo que la verdad es que no está viendo que haya urgencia por parte del gobierno. Primero quisiera decir que comparto plenamente la calificación que hace la defensora de la niñez respecto a que esto es una tragedia. 1, 10, 25, 100, 500, el número que sea de niños que estén desertando del colegio es una tragedia para el país, porque ahí se está hipotecando el futuro de la vida de esas personitas, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Lo digo así, no por infantilizar ni achicar, sino que merecen nuestro cuidado, están a nuestro cargo como país, como familia, como comunidad. Y hipotecarles así, porque no se le dan las condiciones para que el niño o la niña o esa adolescente permanezca en el sistema escolar, nos parece que es la tragedia que la defensora
de la Niñez señala. Y ese ¿Se está es un haciendo punto suficiente para resolver esa tragedia? Ella dice una cosa como que debiera hacerse el mismo esfuerzo que se hace cuando hay un terremoto. O sea, recursos extraordinarios, medidas extraordinarias, y eso es lo que no se ve. Bueno, es que yo creo que hay áreas del desarrollo de las políticas que en un primer momento son invisibles y luego se materializan. El presupuesto va precisamente este año recargado al área de atención a la infancia, a los niños, niñas, adolescentes y a su mejor desarrollo en muchos ámbitos. Porque, y esto es importante creo decirlo, la deserción no es un hecho que se produce de un día a otro, es un proceso que culmina con la deserción y por lo tanto requiere una mirada no solo desde educación. Por ejemplo, lo que viene el próximo año en atención primaria para el tamizaje en salud mental es un factor que también dice relación con esta realidad y es algo que va a empezar a ocurrir el próximo año. Todo el mejoramiento, el funcionamiento del servicio Mejor Niñez viene en este presupuesto del 2023. Todo el tema de habilitación de mayores dependencias para la atención de la matrícula de los niños, niñas, adolescentes, también viene el presupuesto del 23. Entonces, hay una atención, porque quiero recordar que el 23 no es mucho tiempo, estamos en noviembre, o sea, ya viene diciembre, vacaciones y se inicia el año con todo este reforzamiento. Entonces, yo diría que hay una atención, existe compartimos el sentimiento de gravedad que esto implica para la vida de ese niño, niña, adolescente, para la vida de la comunidad y para la vida del país, de esas familias también, que seguramente en muchos casos tienen vulnerabilidades que han significado que se llegue a esta etapa final que es la deserción escolar que sentimos como un golpe. Ministra, para terminar, vamos a conversar un ratito más con los camioneros, con los representantes de la Fuerza del Norte y también con los camioneros de la agrupación del Biobío. ¿Cuál es la postura en este momento? ¿Qué les gustaría decirle a ellos, dejarle como mensaje? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Si esto podría escalar a más, a mayores, ¿qué le dice usted a los camioneros? En primer término quisiera señalar, porque es muy importante reconocer el trabajo que ha hecho el Ministerio del Interior a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra del Interior, Carolina Toá. Ellos están en este instante conversando con los camioneros y yo creo que les han entregado el mejor mensaje. No obstante lo anterior, y usted me lo dice, yo lo que podría señalar para los camioneros es que no es sano, no aporta al país que a partir de una posición de fuerza como es el disponer de sus tremendos camiones instalados en las bermas, pretendan poner a un país en situación de tener que, mediante un chantaje, acceder a reivindicaciones que son excesivas. Llamaríamos a que piensen que sus acciones tienen consecuencias, no solamente desde un punto de vista jurídico, con la Ley de Seguridad del Estado, sino con el riesgo del abastecimiento y el riesgo que se ha concretado en algún tipo de producto en el país y en consecuencia abandonen esa línea. Si no la abandonan, el Ministerio del Interior actuará con la firmeza que lo ha hecho hasta ahora y Carabineros de Chile apoyará esas medidas como decíamos hace poco rato. ¿Podrían haber más detenidos entonces? Yo creo que si hay alguien que infringe la ley, no está accediendo a entrar en el cumplimiento de esa ley, bueno, tiene grandes posibilidades de que una de las medidas que caiga sobre su acción sea la detención. Ministra Analía Uriarte, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Estado Nacional.